Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Cursamos el tercer ciclo en la carrera de Educación Especial. Quienes vamos a exponer este video somos Rosa Jaramillo, Paola Hualpa, Keller Sarmiento, Camila Hurtado, Dariuxi Riofrío, Tatiana Nivicela y Juan Diego Bermeo. El objetivo de este video es darles a conocer sobre el enfoque comunicativo. Para hablar de un enfoque comunicativo, hablaremos desde una perspectiva de educadores, que ven la realidad de nuestra educación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar medidas que vayan enfocadas en la colaboración de niños, niñas, jóvenes y, ¿por qué no?, adultos también, mismos que llegan a nuestras aulas y a nuestras escuelas con deseos profundos de aprender a leer y a escribir. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta a aquellas personas que provienen de medios desfavorables y que por el hecho de venir desde ahí ya son marcados por la sociedad como personas analfabetas, por la escasez de educación o por la imposibilidad de rodearse de libros u otros medios impresos en su hogar. Cuando hablamos de estas personas, tenemos que ser humanos y saber que necesitan que las escuelas amplíen los diversos usos lingüísticos, es decir, apoyarlos en su educación para que ellos en su vida diaria estén aptos para leer un periódico con criticidad, comprender las señalizaciones viales, llenar un formulario de solicitud de empleo, comprender a cabalidad lo que van a firmar, entre otros. Entonces, el enfoque comunicativo no se debe entender como un relevo de los métodos que prevalecieron hasta su desarrollo. Este no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de métodos o aproximaciones metodológicas previas. Entonces, un enfoque comunicativo sostiene que el aprendizaje del lenguaje consiste en saber comunicarse y producir comunicación significativa dentro de las distintas funciones que ésta promueve, permitiéndonos desarrollar en el estudiante comunicación real, no solo de forma oral, sino también en forma escrita con otros hablantes, a partir de la crítica de las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza. A continuación, hablaremos sobre el objetivo de la educación lingüística. Bueno, el objetivo es que los estudiantes desarrollen conocimientos, procedimientos y actitudes. Es decir, que sepan los saberes, el saber hacer, el saber convivir y el saber comunicarse. Y el objetivo fundamental es que el estudiante logre el desarrollo de las competencias comunicativas al expresarse, sepa manejar la lengua adecuadamente ante la sociedad. El lenguaje debe abarcar la tarea de incorporar en cada estudiante el desarrollo de las habilidades como es hablar, escuchar, leer y escribir, que implica educar de manera cognitiva y social, porque el lenguaje se aprende y se convive socialmente, que debe contribuir el dominio de los diferentes usos verbales y no verbales. La competencia comunicativa se requiere conocer y entender el concepto, sus postulados, fundamentos y características. ¿De qué trata la competencia comunicativa? ¿Qué quiere decir componentes en la comunicación? ¿Qué implicación tiene en términos educativos? Estas preguntas encontrarán respuestas más definidas en medida que se articulan en el estudio las diferentes aportaciones que han hecho los investigadores a través de los últimos años. El desarrollo de la competencia comunicativa en la escuela. En la actualidad, la competencia comunicativa forma parte de las competencias profesionales. Plantean específicamente que el tipo de lingüística se relaciona con las capacidades y disposiciones para la interpretación
en la actualidad. Este concepto, el de la competencia comunicativa, comprende la lingüística, la sociolingüística, la discursiva y la estrategia. También plantean que además de la competencia comunicativa, es una configuración psicológica que integra de diversos componentes, tales son los cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades. Es de una estrecha unidad. También autorregulan el desempeño real y eficiente en una esfera específica, atendiendo al modelo de desempeño deseable socialmente en un contexto. También decimos que en el proceso educativo no solo está dirigida a crear un clima agradable y asertivo, sino que en el proceso docente incide de manera directa en la preparación de los individuos para las vidas en la profesionalidad. Esto hace necesario la preparación de educadores que en este sentido es de una manera que dominan el uso de la lengua de diferentes textos. En situaciones comunicativas diversas, y tales como instrumentos de comunicación oral, escrita y aprendizaje. También podemos decir que la competencia comunicativa es una habilidad de comunicar bien y de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar en el proceso para establecer las relaciones sociales con sus semejantes, donde se integran correctamente, se escucha, su escucha, lectura, expresión oral y escrita. La noción de la competencia referida al contexto laboral ha enriquecido su significado en el campo educativo, de donde entienda como un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes. La competencia comunicativa también es de la profesionalidad pedagógica de un tipo con características de misión específica, pues es parte de un escenario particular en la formación y la misión específica y del desarrollo de la personalidad. También es un ámbito pedagógico, por cuanto esta convierte en una fuerte herramienta para el trabajo y un exigente profesionalismo. Buenas tardes. A continuación, yo les voy a explicar sobre las características del enfoque comunicativo. Como primera característica de este enfoque, se puede decir que sostiene alguna idea de cómo aprenden las personas. También como segunda característica, se puede decir que asigna niveles de responsabilidad a la enseñanza. Como tercer punto, tenemos que otorga un valor a la planificación o a la interacción. Como cuarto punto, tenemos que intenta explicar la relación entre enseñanza y aprendizaje. Otra característica de este enfoque también es que intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades fuera de ella. Otra de estas características también es que ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. Otra de estas características de este enfoque también es que el contexto es determinante en todo el acto comunicativo. También otra de estas características de este enfoque es que la lengua se enseña y aprende en plena función. Otra de estas características también es que el texto es la unidad básica de comunicación. Otro punto también es que los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. También en este enfoque tenemos que en la enseñanza de las lenguas tome en cuenta las variedades dialécticas y los diferentes registros de uso lingüístico. Otro punto también es que pone énfasis en la comunicación y en el aprendizaje de la lengua extranjera a través de la interacción. También en este enfoque se introduce textos reales en la situación del aprendizaje. Muchas gracias. Componente del enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo presenta una estructura de interrelaciones que podría ilustrarse de la siguiente manera. El componente estudiantil es central en un enfoque comunicativo, ya que el énfasis de este enfoque, más que en el proceso, descansa en las funciones del estudiante. Se espera que los estudiantes interactúen primero entre ellos y no con el maestro. Al maestro se le otorga varias funciones en un enfoque comunicativo. Será un facilitador de la comunicación, actúe como un organizador de recursos,
guía de los procedimientos y actividades, investigador y aprendiz, analista de necesidades, consejero y sobre todo supervisor del proceso de grupo, no dueño del proceso. Los materiales educativos se consideran como el medio para influenciar la calidad de la interacción en el salón y el uso del lenguaje, por lo que tienen la función principal de promover el uso comunicativo del lenguaje. En términos de los objetivos específicos, se encontró que estos son difíciles de definir, ya que el mismo enfoque asume que la enseñanza del lenguaje debe reflejar las necesidades del estudiante. Primero se debe hacer el estudio de necesidades y a base de este análisis establecer los objetivos correspondientes. El componente que integra las actividades educativas es el que plantea mayores posibilidades, pues un enfoque comunicativo, el margen de las actividades puede ser limitado. Las actividades en el salón de clases generalmente se clasifican en actividades funcionales, comunicativas y en actividades de interacción social. Ambas propician el desarrollo de la competencia comunicativa. La evaluación es un componente en cualquier modelo o enfoque. En la evaluación comunicativa, la corrección de errores apenas ocurre y se evalúan competencias y no destrezas. El estudiante es dirigido a formar parte en el proceso y la competencia del estudiante en cuanto a la corrección se considera en términos relativos y no absolutos. A continuación, les voy a presentar aspectos básicos del enfoque comunicativo. Tenemos dos aspectos básicos, los aspectos lingüísticos y los aspectos psicopedagógicos. En los aspectos lingüísticos, ¿qué nos quiere decir? Que el enfoque comunicativo retoma las nociones lingüísticas del habla y actuación, al centrarse en el uso de la lengua y concibe el lenguaje como un instrumento social desarrollado por y para los estudiantes para obtener diversos propósitos en interacción con sus semejantes. Esto significa que el uso lingüístico es una acción pragmática. ¿Qué quiere decir pragmática? Pragmática es una disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. Es decir, las oraciones producen una asociación semántica, pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico, dirigido a obtener propósitos específicos en educación en lengua. Implica desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para poder conseguir los propósitos deseados. Y en los aspectos psicopedagógicos, son relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía, en los campos de la educación especial, terapias educativas, diseño curricular, diseño de programas educativos y política educativa. Es una ayuda en los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y al abordar los aspectos psicopedagógicos en la docencia implica reflexionar sobre múltiples situaciones e influencias que abarcan en todo el espectro del proceso educativo, resultando un reto formidable, ciertamente apasionador y educador, es decir, constructivo, conceptual, asociacionista, ilustrativo y transformador. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro video, con el cual quisiera rescatar aspectos muy importantes del enfoque comunicativo, mediante el cual nos promulga que el niño tiene que desarrollar un pensamiento crítico, una lectura crítica, pero todos estos aspectos no se da si no tenemos una guía nosotros como docentes en inculcarles ese amor por la lectura, una lectura crítica, en la cual ellos despejen sus dudas, dándoles revistas, libros o artículos de su interés. Mediante esto, nosotros también tenemos que apoyarnos en las plataformas virtuales, fomentar en la lectura en audiolibros, que el niño se adapte a sus necesidades. Y por ende, el niño es el centro del aprendizaje. Él tiene que construir, ya que netamente él es quien debe desarrollar ese pensamiento y nosotros sobre todo estar capacitados para dar respuesta a ese niño, solventarle sus dudas cuando son palabras técnicas, darle ese apoyo y sobre todo entender y valorar la diversidad. Muchas gracias.